Hola, saludo especial a todos. Soy Héctor Fabio Solarte, profesor de matemáticas durante 27 años en este colegio alemán que quiero tanto y que llevo en el corazón. Bueno, en realidad mi vida profesional en el colegio ha sido todo el tiempo un crecimiento. Siempre tuve la posibilidad de obtener muchísimas aprendizajes, muchísimas cosas nuevas en todo lo que ha sido mi trabajo durante todo este tiempo. La verdad es que le debo mucho al colegio alemán porque siempre me dio la posibilidad de ir creciendo desde el punto de vista profesional y personal. Bueno, mis mayores desafíos en el trabajo siempre ha sido adecuarme a lo que el colegio me plantea. Inicialmente, cuando llegué al colegio, empecé a trabajar con estudiantes de grados superiores. Entonces, entender la dinámica del colegio y las formas propias de enseñar matemáticas fue todo un desafío para mí. Pero al cabo de 1 o 2 años ya estaba muy desenvuelto en lo que era mi labor. Y después llegó el gran reto que siempre he tenido en el colegio, que es ser profesor IB. La verdad es que es bastante difícil, bastante retador, pero siempre he tenido la posibilidad de ir creciendo para hacerme cada día mejor profesor y creo que en este momento mi desarrollo como profesor de matemáticas en el colegio es bastante bueno y bastante satisfactorio. En el Colegio Alemán de Cali las matemáticas tienen una manera muy especial y muy particular de enseñarse. La verdad es que los que llevamos aquí muchos años tuvimos la posibilidad de ser formados en los centros pedagógicos de los colegios alemanes, en el caso nuestro en la ciudad de Bogotá, y aprendimos formas y métodos muy propios de la cultura alemana que hoy día, después de todo este tiempo, conservamos. Los que estamos a punto de irnos del colegio, en el caso mío dentro de 3 años ya jubilado, voy a hacer todo lo posible para que los profesores que vienen atrás mío, que son más jóvenes, hereden esos métodos y no perdamos nuestra identidad, porque la verdad es que es muy propia la forma en que nosotros lo hacemos y nos ha dado grandes resultados a nivel de las universidades, no solo de Colombia, sino del extranjero. Lo primero es que nuestra programación de matemáticas lleva unas habilidades muy especiales hacia afuera. Por ejemplo, la componente tecnológica, el manejo de las calculadoras de nuestros estudiantes es supremamente destacado afuera. Y lo otro es que nuestra programación alcanza a abarcar gran parte de los primeros semestres en las universidades. Así que sus desempeños afuera son muy buenos y muy destacados porque lo que llevan de aquí es una base muy fuerte y muy grande y un adelanto importante frente a su trabajo en la universidad. Sí, las técnicas que los niños empiezan a aprender desde los primeros años son muy propias, como te digo, de la cultura alemana. Por ejemplo, la cultura de los operadores, los niños empiezan a aprenderles desde los primeros grados, desde que tienen 4 o 5 años empiezan a trabajar con operadores y lo otro empiezan a trabajar con círculos numéricos, que les da una ventaja competitiva muy importante en los primeros grados de la primaria. Cuando llegan a la secundaria, como ya traen una base aritmética tan importante, entonces ellos empiezan a hacer álgebra a edades tempranas. Entonces es normal que para nosotros un chico de 6º o 7º ya esté haciendo sus primeros fundamentos de álgebra, de modo que cuando llega a 9º, que es la parte superior de la secundaria, ya lleva un trabajo muy adelantado, entonces sus desempeños son muy importantes y por eso es que alcanzamos a desarrollar tantas cosas en la secundaria. Trabajar en el colegio alemán para mí es muy satisfactorio, primero por la gente. La verdad es que aquí he encontrado una familia, aquí he encontrado una gente que me ha acogido, aquí he encontrado personas maravillosas que me han permitido crecer, no solo como profesional, sino como persona. Pero además, lo que significa trabajar en el colegio alemán, que es trabajar matemáticas en alto nivel. Y eso para uno como profesor es muy retador. Siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar preparándote, siempre tienes que estar aprendiendo tecnología, porque si uno no lo hace, sencillamente el colegio lo deja. Entonces, en ese sentido es muy enriquecedor y muy retador trabajar aquí. Algo que yo siempre he dicho, el trabajar con niños y jóvenes te mantiene el espíritu joven. No deja que te envejezcas desde el punto de vista emocional, espiritual y personal. Ellos te mantienen siempre la vida a flor de piel y eso es maravilloso. Bueno, enseñar matemáticas, cuando entré a la universidad yo no sabía que era para enseñar matemáticas, yo pensé que iba a trabajar en investigación, pero con el tiempo me fui dando cuenta que era para trabajar como profesor. Y la verdad es que mi experiencia ha sido maravillosa durante estos 35 años de experiencia que llevo como profesor y 27 aquí. Pero creo que lo que hice fue darle paso simplemente a una habilidad que me di cuenta muy temprano, estando como en 3º de primaria. Un profesor me enseñó y me ayudó a pensar y me enseñó a pensar que yo era muy bueno para las matemáticas y desde allí empecé a desarrollar esa habilidad y la verdad me siento feliz siendo maestro de matemáticas. Bueno, el cambio más significativo que he visto en las matemáticas básicamente es la forma de enseñar. Nosotros al principio hacíamos una enseñanza muy frontal, en donde era más importante el contenido que la didáctica,
Y con el tiempo uno aprende como profesor a girar hacia otras cosas y entiende que es más importante la forma como presenta un contenido, la forma como lo desarrolla, qué estrategia utiliza, qué medios utiliza, qué fundamentos usa desde el punto de vista pedagógico para lograr que los niños aprendan. Y los niños de hoy, que son demasiado retadores, es cada vez más difícil, pero allí vamos y lo vamos logrando con éxito porque nuestros resultados son buenos. Mi experiencia más gratificante es haber visto graduarse de aquí como exalumnos míos a grandes profesionales que hoy día ocupan grandes puestos y grandes cargos afuera, no solo en Colombia, sino en el extranjero. La verdad es que tener la satisfacción de verlos triunfar afuera es supremamente importante y satisfactorio para uno y me enorgullece haber sido partícipe de ese proceso personal de esos chicos. Bueno, mis mayores desafíos en el colegio, empezando aquí en el colegio, fue aprender la forma como se enseñaba en un colegio alemán. Hacer matemáticas en un colegio alemán es diferente a la experiencia que yo traía de afuera. Entonces, empezar ese proceso fue un poco difícil, pero finalmente lo logré al cabo de 1 o 2 años, como lo decía ahora a rato. Después llegó el reto del IB. El IB nos planteaba todos unos retos nuevos, nos planteaba una metodología de aprendizaje y enseñanza diferente, nos planteaba programas diferentes. Entonces, todo ese proceso de aprender a hacer el IB fue importantísimo para mí y me generó muchísimo crecimiento. Bueno, cuando los niños tienen dificultades con las matemáticas, nosotros aquí en el colegio tenemos procesos de apoyo. Lo importante es detectar que el niño las tiene, ese es el primer paso. Darse cuenta uno dentro de la clase que tenemos un chico con dificultades. Entonces arrancamos todo un proceso de comunicación con su familia y con toda la gente que trabaja aquí en el colegio alrededor de este tipo de personas. Luego generamos adecuaciones de tipo curricular y adecuaciones de tipo en la evaluación, de modo que podamos ayudar a esos chicos. Nosotros no dejamos de lado la posibilidad de que dentro de un salón de clase existan una buena cantidad de chicos que tienen dificultades. Y precisamente la habilidad de un maestro está en detectar ese tipo de cosas y crear para cada uno de ellos una estrategia que les permita tener elementos de logro y avance en el caso de las matemáticas. Yo sé que todos los chicos que tengo de un salón de clase no van a ser parte del equipo de Olimpiadas Matemáticas del colegio, pero sí tienen que alcanzar unos elementos mínimos que les permitan defenderse hacia el futuro con lo que llevan de aquí. En general, las matemáticas tienen elementos de trabajo que son demasiado retadores para un chico. Enseñar matemáticas y aprender matemáticas en general no es fácil. Pero de lo que se trata precisamente es de ir variando metodologías, de ir variando y aplicando cosas nuevas que estén básicamente a nivel del lenguaje que ellos hablan. La habilidad de un maestro está en aprender a hablar el lenguaje de sus estudiantes y a través de él enseñar lo que él está pretendiendo que ellos aprendan. Entonces, en ese sentido, todo el tiempo lo que hacemos es una aproximación hacia los estudiantes. En el caso de lo que estamos viviendo en este momento, es tratar de hacer una clase muy tecnológica, tratar de hacer una clase que esté muy cerquita de lo que ellos hacen todos los días, utilizando calculadoras de pantalla gráfica, utilizando todo el tiempo software y utilizando ayudas tecnológicas que nos permitan que la clase sea una clase amena y divertida. A diferencia de lo que mucha gente cree y de lo que nos tocó a nosotros cuando me tocó estudiar matemáticas, las tendencias en el caso de las matemáticas es cada vez incluir la tecnología dentro de las aulas de clase. Ya los procesos algebraicos, los procesos manuales, los procesos operativos están empezando a pasar un poco. No es porque no sean importantes, lo que pasa es que los procesos operativos hoy día los hacen las máquinas. Entonces estamos girando hacia una época en donde lo más importante es la interpretación y la aplicación. Entonces tenemos que traer a clase de matemáticas problemas aplicados y desde allí, desde la aplicación, empezamos a hacer proceso de interpretación y establecer un puente entre la realidad y lo que hacemos en la clase. Eso es básicamente. Esas frases como de que las matemáticas no son para todos, yo no las comparto. Lo que hay que entender es en qué nivel yo puedo acceder al conocimiento matemático. Es cierto que no todos los chicos son capaces de establecer estadios superiores de las matemáticas, pero sí son capaces de lograr elementos mínimos. Los programas diseñados en las escuelas en Colombia están hechos para que todos los chicos alcancen un mínimo de objetivos, un mínimo de logros. Y no es cierto que haya chicos que no sean capaces de estudiar matemáticas, además porque ¿cómo le sacamos las matemáticas a la vida? Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo, las matemáticas sí son para todos, lo que pasa es que lo que hay es que entender en qué nivel uno u otro chico alcanza a acceder al mundo de las matemáticas. Yo he tenido en matemáticas grandes maestros. Mi primer maestro en la universidad fue Jaime Millán, una persona a quien le debo mucho porque no solo me formó como matemático, sino como persona. Un hombre que a través de la enseñanza de las matemáticas me dio un ejemplo de vida.
Después conocí a alguien maravilloso en la universidad, siendo mi profesor Armando Albarracín, y a él le debo mucho. La verdad es que él me trajo al colegio y por él estoy aquí y le debo muchísimo. Después aquí adentro conocí grandes maestros, el profesor Rigoberto Marín, me enseñó muchísimas cosas cuando yo llegué, el profesor Marcelo Ávila, el profesor Jair Hernández. Con ellos hicimos, además de una gran amistad, un compañerismo muy especial que hizo que el equipo de trabajo, durante todo ese tiempo que trabajamos juntos, más de 20 años, diera grandes resultados. Conocí grandes profesores como William Perea, como Harold Mosquera. A todos ellos les debo mucho. Después afuera, muchos colegas que han sido muy valiosos para mí. Y en ese sentido soy un enorme agradecido de ellos porque les debo todo lo que soy. En mi tiempo libre hago de todo. Lo primero que te digo es que durante 27 años he dirigido el equipo de fútbol de los egresados, los alumnos y profesores del colegio, y en ese tiempo hemos alcanzado cualquier cantidad de cosas. Entonces ese pasatiempo del fútbol, primero como jugador y luego como DT, ha sido maravilloso durante este tiempo. Pero además me encanta la música, entonces puedo decirte que soy un aprendiz de melómano. Hago salsa por fuera, trabajo con melómanos, con gente que sabe muchísimo de música, asisto a muchos lugares en Cali en donde se oye y se cultiva la cultura de la salsa. Además me encanta bailar, creo que soy un buen bailarín, entonces en ese bailador, no bailarín. Entonces en ese sentido mi tiempo libre se va por allí entre esas cosas. Un poquito de deporte, un poco de ciclismo, un poco de gimnasio, en fin, hago de todo un poquito. ¿A qué he tenido que renunciar como matemático y como papá y como parte del colegio alemán? A tener la posibilidad de hacer mi doctorado. Te cuento que cuando terminé mi tesis de maestría, yo hice una tesis en redes neuronales en la Universidad del Valle, una tesis que fue destacada. Me ofrecieron la posibilidad de continuar haciendo el doctorado porque el tema de la tesis daba toda la posibilidad de continuar trabajando para hacer un doctorado en investigación en ese momento, que era inteligencia artificial en ese momento, no se llamaba así, se llamaba trabajo sobre redes neuronales, y tuve que renunciar a esa posibilidad por dedicarme a mi familia, porque mi trabajo en ese momento me exigía un crecimiento personal como tener una vivienda para mi familia, la educación de mi hijo. Entonces renunciar a lo que el colegio alemán me brindaba en ese sentido fue muy complejo para mí y no pude hacerlo y me quedé un poquito frustrado en ese sentido, pero bueno, aquí vamos. 3 cosas que la gente no sepa de mí. Número 1, que soy un melómano en este momento importante, que está creciendo muchísimo, que la gente no sabe que eso es lo que hago en mi tiempo libre. La otra es que soy un apasionado de la poesía, que me encanta y que eso lo leo en mis tiempos libres. Pero la gente no sabe que yo hago eso porque siempre tengo esa imagen de ser el profesor duro, el profesor disciplinado, el profesor rígido, pero realmente acá adentro hay un corazón muy importante y muy suave. Y lo otro es que soy un querendón enorme de los animales y en mi casa hay 2 gatos y un perro a los que adoro y por ellos ocupo gran parte de mi tiempo también. Entonces soy un amante de los animales, ya pertenezco a un grupo de rescate también en la ciudad de Cali y eso la gente no lo sabe, ¿no? Detrás de esta cara dura del profesor de matemáticas realmente hay alguien con un corazón enorme y que yo digo que es del tamaño de una sandía. Una lección que jamás olvido. Te voy a contestar con las palabras de alguien que estuvo aquí como compañero de trabajo conmigo muchos años, que fue el profesor Jair. Jair dijo una vez en una reunión en que estábamos todos los matemáticos, dijo: la prudencia es la que hace verdaderos sabios. Y con el tiempo he aprendido que tengo que controlar ese impulso. Yo soy impulsivo, yo soy reactivo, yo soy Alka-Seltzer. Entonces en ese sentido el tiempo y la experiencia me han enseñado que debo ser más tranquilo. Él era muy tranquilo y yo siempre lo observaba. Y con el tiempo he aprendido eso y la verdad es que los resultados han sido importantes. Bueno muchachos, la verdad es que esta experiencia y esta entrevista para mí ha sido muy satisfactoria. Me ha permitido hablar un poco de lo que soy, de lo que he aprendido en el colegio, de todo mi trabajo durante todos estos años aquí, de las cosas que me gustan, de las cosas que no me gustan y la verdad es que me siento feliz de estar aquí. Yo quiero seguir en el colegio alemán hasta que me jubile y yo sé que el día que me toca que irme va a ser muy difícil para mí, pero lo haré con la frente en alto y por la puerta de adelante por donde llegué.